Buenos días, mi nombre es Jan Joshua Herrera Germán, mi matrícula es 1005-0369 y voy a hablar sobre las métricas del software para la tarea número 4 de Ingeniería de Software 1. En este video vamos a tratar los conceptos básicos de métricas de Ingeniería de Software, los tipos de escalas de medición, clasificación de las medidas, evaluación de las métricas, qué medir en ingeniería de software y una conclusión clave con la que vamos a finalizar la presentación. En este video, en esta exposición, vamos a explorar la métrica que transforma los temas de decisiones, las tomas de decisiones en el desarrollo de software, lo que nos ayudará a generar software con una mayor calidad y a optimizar los procesos de manera eficiente y permitir así que el software sea de igual forma escalable. Conceptos básicos de métricas. Primero vamos a definir lo que son las definiciones y el propósito. Una métrica es una medida cuantitativa para evaluar proceso o producto de software. Cuando hablamos de métricas, el objetivo principal es evaluar, es saber qué tan optimizado va a estar el software o qué tanta calidad necesitamos que el mismo tenga. Y para poder medir y evaluar toda esta información debe ser de forma cuantitativa. Su importancia radica en facilitar decisiones informadas, mejorar la calidad y optimizar el proceso. Aquí cabe resaltar la importancia que es en la toma de decisiones. Esto es lo primordial al momento de desarrollar un software. La toma de decisiones que se van a ir tomando a medida que este vaya siendo desarrollado, y estas decisiones tienen que ser informadas en base a diferentes informaciones. Más adelante estaremos eh, haciendo un paréntesis, dicho de alguna forma, para explicar a qué nos referimos con estas decisiones informadas, porque para tomar decisiones informadas debemos tener información a manos, y esta información viene a través de datos. El objetivo es mejorar la calidad, que tengamos un software de alta calidad y que sea un software optimizado. El proceso de medición es seleccionar las métricas, recolectar los datos, analizar resultados y aplicar mejoras. O sea, nosotros debemos recolectar los datos porque estos datos es lo que nos va a permitir tener una decisión informada. Aquí en una diferencia clave es donde se resalta la diferencia entre la información y los datos, porque aquí hablamos de recolectar datos y hablamos de que necesitamos tomar decisiones informadas en base a informaciones. Entonces aquí en esta diferencia clave resaltamos lo que es el dato y la información. Dice que el dato es un valor sin contexto. El dato, dicho de forma llana, es una información que se muestra en una sola palabra. Un dato puede ser la edad, un dato puede ser un estado, etcétera. Son informaciones, son pequeñas informaciones que necesitan un contexto para poder entenderse. Que por suelta no dicen nada. Informaciones que sueltas o en particular no te indica nada. Eso es un dato. Entonces, la información es un dato con significado. Ojo acá, la información no es más que los datos tengo, pero que ahora sí le doy un significado, le doy un contexto. Si yo necesito saber la edad de una persona, los datos que están en juego son el día de nacimiento, el mes de nacimiento y el año de nacimiento. Estos tres datos por separado no me indican nada, pero cuando los junto me indica la fecha en la que esa persona nació. Y esa información es relevante. Dice, una métrica es información usada para evaluación y mejora. Cuando nosotros obtenemos de los procesos de medición los datos,
podemos seleccionar una métrica porque le damos contexto a todos esos datos que nos llevan a tomar decisiones informadas. Esas, esos datos nos ayudan a analizar los resultados y a aplicar las mejoras después de tomar las decisiones informadas. Y eso es lo que nos va a llevar a tener un software de calidad y bien optimizado. Hay diferentes estándares como el ISO IS 9196 y el ISO IS 15939 que ayudan a guiar para el proceso de medición, porque esto es una parte bastante importante durante todo el proceso. Aquí tenemos ejemplos, las líneas de código que se va a implementar, los números de efectos y el tiempo del ciclo. O sea, estos ejemplos son métricas que podemos utilizar para evaluar el software que estamos desarrollando. Pero ojo, aquí siempre recalca tomar en cuenta los datos, analizar esos datos, analizar los resultados, convertirlo en información y tomar decisiones en base a esa información obtenida de la línea de código que se están utilizando, de los números de efectos que se van encontrando, el tiempo que se toma desarrollar el software. Todo eso son ejemplos que podemos utilizar en las métricas para el desarrollo de un software. Tipo de escala de medición. Tenemos la escala nominal, la ordinal, el intervalo y la razón. En la nominal se clasifica en categorías sin orden, por ejemplo, tipos de error como sintáctico o lógico. Aquí no tenemos un orden específico, sino que se clasifica, se pone una categoría para identificar que eso está aconteciendo. O sea, en la parte de nivel sintáctico está pasando esto, esto y lo otro, en la parte lógico vamos así, así, de esta otra forma. Esto es nominal. El ordinal establece un orden a diferencia de nominal, pero sin magnitud entre valores. Ejemplo, es el nivel de severidad, bajo, medio, alto. Cuando tenemos un retraso y no tenemos específicamente la magnitud, no contamos con el dato, entonces acudimos a la medición ordinal, que lo que nos indica es si ha sido bajo la, la productividad que se ha tenido, si ha sido alta, si ha sido media. Eso lo da el tipo ordinal. Tenemos por intervalo, define orden y magnitud conocida sin cero absoluto. Un caso común es la temperatura en Celsius. O sea, aquí es por intervalo, exactamente como lo define la presentación. Razón tiene orden, tiene magnitud conocida y cero absoluto. El tiempo de ejecución o líneas de código son ejemplos claros. Y aquí la razón es cuando nosotros tenemos toda la información y empezamos, tenemos todos los datos y empezamos a organizar toda nuestra información para en base a ello empezar a tomar decisiones. Clasificación de las medidas. Tenemos medidas directas, indirectas, objetivas y subjetivas. Las directas, obtenidas directamente del proceso o producto, por ejemplo, la línea de código o el tiempo de ejecución. Aquí, en las medidas directas, podemos tener la retroalimentación del mismo proceso de desarrollo. Podemos ir viendo directamente qué está aconteciendo, cuántas líneas de código estamos implementando, si son demasiadas, si es mejor dividirlas, si es mejor refactorizar, o el tiempo que me está tomando en ejecución. Son medidas que tenemos directamente del resultado del software a medida que vamos desarrollando. Tenemos las indirectas, que ya son cosas como la productividad, o sea, deriva de otra medida. La productividad, calculada como línea de código por tiempo, es un ejemplo. Deriva de otras medidas. Y ahí empezamos a tomar en cuenta cosas que a partir de las medidas directas empezamos a ver cosas que se pueden mejorar de manera indirecta o cómo afecta de manera indirecta todo el proceso de desarrollo. Tenemos la medida objetiva, que es basada en datos concretos con con poca subjetividad. Ojo acá, en las medidas objetivas solamente nos fiamos 100% de los datos. Aquí no podemos entrar en pensamiento, que yo pienso, que yo creo, no. Aquí es lo que los datos están diciendo, eso es lo que vamos a medir. Un ejemplo es el número de fallos detectados. ¿Cuántos fallos han sido detectados? Tantos. Y en base a esos datos
que luego nos dará esa información, no estamos usando raciocinio propio, sino nos estamos guiando solamente de esa información que nos está dando todo el proceso de medición, todo el proceso de desarrollo. Tenemos la subjetiva basada en juicios de valor. Aquí sí es una medida donde nosotros empezamos a razonar, empezamos a ver qué podemos mejorar, que podemos ver la satisfacción del usuario, o sea, como nosotros pensamos que se va a sentir el usuario cuando esté utilizando nuestro software. Por ejemplo, tiene mayor subjetividad. Es un ejemplo que tiene subjetividad, ya que hay un proceso de razonamiento que no solamente nos estamos fijando 100% en los datos. Algunas medidas específicas incluyen la complejidad ciclomática de McCabe y métricas de acoplamiento y cohesión para evaluar módulos de software. Es una observación más que podemos tomar en cuenta porque se toman en cuenta todas estas estandarizaciones para llevar una mejor clasificación de las medidas, o sea, clasificar mejor todas las medidas que vamos a utilizar en el software. Evaluación de las métricas. Ahora vamos a evaluar las métricas que han ido desarrollándose durante todo el proceso de software. Funcionalidad. Mide si el software cumple correctamente con los requisitos definidos. Cuando se le entrega un software para desarrollar, tenemos el levantamiento de requerimientos. Este levantamiento nos indica a nosotros cuáles son las funcionalidades, cuáles son los requerimientos funcionales y cuáles son los no funcionales. Entonces, cuando hacemos una evaluación de las funcionalidades, nos indica que esas funcionalidades que están dentro del levantamiento de requerimientos debe funcionar correctamente dentro del software, ya que estos requerimientos es lo que le va a dar a nuestro software la verdadera utilidad que necesita el usuario. Tenemos la usabilidad. Determina qué tan fácil y satisfactorio es usar el software. Aquí eso va a depender bastante del usuario que va a utilizar nuestro software, ya que no es lo mismo poner a un usuario profesional en un área a utilizar un software en concreto, a utilizar o a hacer un software para una persona que no tiene estudio o que no es profesional en un área específica y tiene que ser todo sencillo. Aquí debemos observar que el software sea 100% utilizable para el usuario que lo va a consumir. La fiabilidad evalúa la estabilidad del sistema mediante frecuencia de fallos. El software, cuando ya está en producción, no es 100% seguro. Existen ataques, existen vulnerabilidades, existen fallas que se van a ir descubriendo a medida que el usuario vaya utilizando el mismo. La fiabilidad nos habla, es una métrica que nos ayuda a evaluar qué tan rápidos es solventar esos fallos y qué tan frecuentes van apareciendo. Eso da la estabilidad del software. Si aparece un fallo, ¿cómo podemos solventarlo inmediatamente? Y cada cuánto tiempo aparece fallos de diferentes índoles. Eso nos ayuda a que el usuario se sienta confiado en la herramienta que está utilizando, la herramienta que está utilizando y que sea totalmente fiable, que de aquí a varios años ese software va a ser completamente usado por ese usuario que le está dando una utilidad, le está dando una utilidad al mismo. La eficiencia. Analiza el uso óptimo de recursos como tiempo y memoria. Cuando desarrollamos software, siempre debemos tener en cuenta de que si vamos a estar jugando con los recursos del ordenador, con la memoria y con el tiempo de ejecución. Cuando desarrollamos software debemos muchas veces tomar en cuenta que queremos optimizar más, si necesitamos optimizar más la memoria y sacrificar un poco de tiempo de ejecución, o necesitamos que el software sea rápido aunque sacrifiquemos un poco de memoria, y debemos hacer un adecuado balance entre estas dos métricas. Eso es lo que va a indicar si el software es eficiente para el usuario o es deficiente. No es que una área debemos desarrollarla más y otra dejarla muy atrás, porque entonces la eficiencia de ese software se va a ver muy baja, muy caducida, muy baja. Y así va a bajar la calidad de ese software y la opinión o el feedback o, o, o dicho de otro modo, la aceptación del usuario hacia ese software.
Aquí hay otra observación muy importante, la métrica no debe ser SMART. SMART es es una forma estandarizada de, de plantear los objetivos. En la métrica SMART dice que debe ser específica, medibles, alcanzables, relevantes y a un plazo definido. Se usan herramientas como Snorkel, Understand y CodeClimate para análisis automatizado y evaluación de calidad del software. Estos son software utilizados para mejorar todo el proceso de desarrollo. Pero aquí es importante destacar la métrica SMART, que sea específico. O sea, lo que vamos a resolver es específico. Tiene que ser 100% medible porque lo que no se mide tiende a tener muchos errores, incluso a que el software no funcione simplemente. Debe ser relevante para el usuario que estamos desarrollando y debe tener un plazo definido y los recursos que se van a utilizar dentro de ese plazo deben ser totalmente bien administrados. ¿Qué medir en ingeniería de software? Bueno, a grandes rasgos debemos medir los procesos que se están utilizando, el producto al final que se va a entregar, los recursos que se están utilizando y la calidad. Pero vamos más específico. Proceso, tiempo del ciclo de desarrollo. ¿Cuántos procesos vamos a llevar a cabo a todo el desarrollo para que en el tiempo pautado ese software sea entregable y totalmente funcional? El producto, número de defectos por línea de código. El producto, cuando lo vamos a entregar, decíamos ahorita que debemos tomar en cuenta la memoria y el tiempo de ejecución. Ese producto, ¿cuánto defecto tiene en base al usuario? ¿Es lento para para el usuario no es útil? ¿O necesita más memoria y bajarle un ching al tiempo? ¿O simplemente hay una funcionalidad que está dando fallos? ¿Qué tantos defectos? ¿Tiene demasiada línea de código que hacen que el sistema no funcione adecuadamente? Todo eso va a caer en la parte del producto que debemos medir. Los recursos, productividad del equipo. ¿Qué pasa? Que cuando se solicita un software, el software cuesta. Todo el equipo de trabajo y todo el presupuesto debe ser bien administrado para que en el tiempo que ya se ha establecido se gaste lo que ya se había pautado que se va a gastar en ese software. Por eso los recursos es algo que se debe medir, ya que si el cliente se queda sin ese recurso, el proyecto no puede avanzar. La calidad, aquí hablamos más de la usabilidad, según la ISO 9196. La calidad del software va a ser subjetiva dependiendo del usuario que va a utilizar ese software. Como mencionaba ahorita, no es lo mismo un software profesional en una área que un profesional en una área que necesita un software específico y que sea amigable con él, a un usuario que no tiene una profesión, que tiene quizás otro enfoque y ese usuario que va a utilizar, dependiendo si es profesional en una área o si no lo es el que va a determinar qué tanta calidad tiene ese software para él. Si es un profesional, necesita sentirse cómodo utilizando ese software como profesional y en el área que él es profesional. O si es un usuario que necesita algo más sencillo y más usable, que no se pierda en toda la interfaz, que vea la interfaz y sepa dónde ir en todo momento, ese usuario va a determinar si para él ese software tiene calidad. Aquí tenemos más cosas que podemos medir. También se mide la complejidad ciclomática, cobertura de pruebas, rendimiento y tasa de rotación de personas. Ejemplos prácticos incluyen velocidad de agilidad, MTTR en DevOps. Son cosas que también podemos medir dentro de todo el proceso de desarrollo de un software. En conclusión, fundamento de mejora. Las métricas son esenciales para la mejora continua. Si no hay métricas, no podemos medir. Si no medimos, no sabemos cómo está quedando el software y si va a tener calidad o no. Decisiones informadas. La evaluación y solución adecuada garantiza decisiones inteligentes. Las decisiones que se tomen en el software deben ser decisiones totalmente fundamentadas en datos y fundamentadas en información que permitan ver cuáles son las áreas de mejora, los cuellos de botellas y cuáles son las áreas en que deben permanecer firme y fuerte. O cuáles incluso hay que cambiar, porque hay muchos software que se creía una cosa al principio, pero al final no da la talla y hay que modificarlo completamente. El éxito del proyecto.
Integrar métricas en el ciclo de vida del software es crucial para el éxito. Si no tenemos métricas, no podemos medir. Si no medimos, no sabemos cuándo va a terminar el software e incluso si este software final va a tener calidad o no. Al aplicar métricas de manera efectiva, podemos no solo identificar problemas, sino también impulsar la innovación y asegurar la entrega de productos de alta calidad que supera las expectativas de los usuarios. Al final, el objetivo es optimizar lo más que se pueda el software y que, y que el usuario tenga una buena expectativa del mismo para poder implementarlo en su área de trabajo, en su necesidad. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido mi parte.